Hola, tengan todos muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de resonancia magnética del codo normal y afecciones patológicas comunes. Es un trabajo de un Radiographics para RSNA. Está basado en ese paper, el cual los médicos pertenecientes al Servicio de Radiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, como así también del Departamento de Radiología y Diagnóstico de Cantabria y del Departamento de Radiología del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, España. Aquí abajo podemos observar el link por si les interesa ahondar un poco más en el tema. Esta es la segunda entrega, un tema bastante extenso, donde fue dividido en dos partes. En cuanto a las generalidades, como ya habíamos hablado, se trata de tres articulaciones diferentes dentro de una sola cápsula sinovial, las cuales forman las articulaciones cúbito-humeral, radiocapitelar y radiocubital. Los dos primeros funcionan a modo de bisagra, es decir, flexión y extensión, mientras que las dos últimas conforman una articulación que realiza movimientos de pivot, tanto de pronación y supinación, y a su vez están unidas funcionalmente a la articulación radiocubital distal. La estabilidad estática está dada principalmente por la banda anterior del complejo del ligamento colateral cubital o medial, que es el principal estabilizador estático contra el valgo y el estrés de rotación interna, mientras que el ligamento colateral lateral es el que resiste el varo excesivo y el estrés rotacional externo. El ligamento colateral cubital lateral es el más importante en cuanto a términos de estabilidad. Los tópicos ya expuestos en la primera parte los vemos acá en grises, ¿sí? En esta oportunidad nos tocará desarrollar temas como la incongruencia de los ligamentos, lesiones osteocondrales del capitellum, enfermedad de Panner, el codo de tenista, las neuropatías, lesiones tendinosas, bursitis del olecranon y las artritis. Brevemente lo que refiere a la incongruencia del codo, debemos decir que debe considerarse como un signo indirecto de patrón de inestabilidad, ¿sí? Y es la traslación posterolateral de la cabeza radial cuando se extiende mayor a 1.2 milímetros de la incongruencia cúbito-humeral axial de 0,7 milímetros, que son los puntos de corte donde se deben de tener en cuenta a la hora de realizar el diagnóstico de inestabilidad del codo. Así podemos observar en estas imágenes pertenecientes a una tomografía, donde en un plano de adquisición axial, en FAT espineco, donde podemos observar precisamente haciendo el seguimiento de la articulación, donde podemos ver la distancia entre la superficie articular troclear y la superficie de la articulación del olecranon, donde se mantiene una constante inferior al valor preestablecido para determinar si existe o no un grado de incongruencia, ¿sí? Así, a su vez, también podemos ver en un plano de adquisición sagital, donde el radio, la superficie radial, mejor dicho, sobre lo que es la incongruencia radiocapitelar, podemos observar justamente lo que es la medición de la incongruencia radiocapitelar de tipo normal, ¿sí? Podemos observar justamente que coincide la parte de la cabeza en cuanto a la articulación del olecranon con la superficie troclear. Diferente es el ejemplo de las imágenes inferiores, donde observamos en un plano de adquisición axial, con las mismas secuencias, donde podemos observar la distensión o la incongruencia que existe en la articulación troclear, tanto en el plano axial como en el sagital, donde podemos observar justamente los valores totalmente alterados, asociados a su vez a la presencia de edema asociado en el espacio perreticular, como así también los cambios en la señal de intensidad por el edema óseo. El clic doloroso recurrente puede ser también otra patología frecuente en muchos pacientes, de los cuales se destacan principalmente los que realizan distintas actividades, por sobre todo deportistas, ¿sí? Los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta siempre son los cuerpos intraarticulares, la persistencia de la plica posterolateral, la subluxación del nervio cubital y el chasquido del tríceps. Así podemos observar la presencia de algunos de estos ejemplos en pacientes con chasquido de codo doloroso recurrente,
lo que podemos observar precisamente es en los ejemplos de cada uno de ellos, ¿sí? La presencia de un cuerpo intraarticular en un plano de adquisición sagital ponderada en T1. El segundo ejemplo nos habla acerca de la persistencia de la plica, ¿sí? Es un pequeño receso de un remanente sinovial que se imagina sobre sí mismo, y la presencia, cuando se produce una subluxación, queda una compresión del nervio cubital, como podemos verlo aquí en esta imagen en C, donde pertenece a un plano de adquisición axial. Y en esta otra imagen también lo que se denomina el chasquido del tríceps. La lesión del complejo ligamentario colateral medial anterior también es una patología frecuente dentro de las lesiones ligamentarias que pertenecen a este complejo, donde podemos observar las diferentes anomalías que podemos encontrar o que van a afectar puntualmente al ligamento colateral medial en su segmento anterior. Lo que vemos aquí es en la imagen de resonancia ponderada en T2 con un plano de adquisición coronal, donde podemos observar la presencia de un desgarro proximal de tipo agudo, ¿sí? Perteneciente justamente al ligamento colateral medial anterior, con áreas de edema que rodean el músculo flexor superficial de los dedos y asociado a su vez a la presencia de derrame periarticular. En este caso, en un plano de adquisición coronal, en la resonancia ponderada en T2, podemos ver la avulsión proximal aguda, ¿sí? Donde se ve el desgarro proximal de la superficie inferior desde el espesor parcial de dicho ligamento, asociado a la presencia de edema del músculo flexor superficial de los dedos y, por supuesto, el derrame periarticular. Ya en un plano de adquisición coronal, en una imagen ponderada en T2, vemos ya una lesión de tipo crónica, donde lo que más nos llama la atención justamente es la deformación plástica, las áreas de engrosamiento y los cambios de la intensidad de la señal que son difusamente disminuidas. Mientras que en un T1, ¿sí? En preadquisición coronal podemos observar ya el desgarro distal del espesor parcial del lado articular, donde justamente podemos ver cómo se ha provocado la desinserción de la superficie inferior del segmento accesorio del ligamento colateral medial distal, y esto es lo que se denomina el signo de la T. La enfermedad de Panner nos habla principalmente de la presencia de una osteocondrosis a nivel del capitellum, causada principalmente por una alta carga de manera repetitiva hacia el valgo sobre el capitellum, y ocurre con mayor frecuencia en pacientes pediátricos entre los 7 y los 12 años, con grados de osificación activa a nivel de dicho segmento. Las condiciones suelen ser autolimitantes, puede afectar a la epífisis capitelar. Por supuesto, los hallazgos radiográficos suelen ser las fragmentaciones de los centros de osificación de este segmento, y como hallazgos en resonancia, principalmente la caída de la intensidad de la señal en secuencias ponderadas en T1, como así también las señales intermedias y altas en secuencias STIR y aquellas ponderadas en T2 IMPD FATSAT. Así podemos ver el ejemplo de un paciente de 10 años, donde la primera imagen que nos muestra es perteneciente a una imagen radiográfica anteroposterior, donde podemos ver la rarefacción y fragmentación de lo que es todo el capitellum, marcado aquí con la flecha en negro, mientras que los otros estudios pertenecientes a una resonancia magnética, imágenes ponderadas en T1 en este caso, con un plano de adquisición coronal, lo que vemos es la caída de la señal de intensidad a nivel de las de donde está marcado aquí las flechas blancas, ¿sí? Que es lo que pertenece al capitellum, porque justamente es el área de lesión, como así también lo puede demostrar acá en este plano de adquisición axial ponderada en T1. Mientras que en esta imagen, ponderada en con técnica de STIR, podemos ver en un plano de adquisición coronal
la presencia de todo lo que es el centro de osificación capitelar y la presencia del cartílago articular subyacente que se encuentra intacto, ¿sí? Acá, como vemos, es la presencia de la fisis capitelar que todavía se encuentra abierta. En cuanto a las lesiones osteocondrales a nivel del capitelum, suelen ser causadas por fuerzas constantes y repetitivas. Principalmente lo podemos encontrar en deportistas practicantes de béisbol, gimnastas, tenistas, incluso golfistas también. Suelen ser frecuentes en pacientes en la última etapa del desarrollo, ¿sí? Cuyos centros de osificaciones se encuentran casi completamente ya cerrados, mucho más frecuentes sobre la cara anterolateral a nivel del capitelum, y no deben confundirse con un pseudodefecto del capitelum, que es un área desnuda normal, a nivel posterior inferior, que es el segmento último en terminar de plegarse sobre sí mismo. Los hallazgos en imágenes, los más importantes, son las lesiones osteocondrales, que pueden ser estables o inestables, mientras que en resonancia lo que será más representativo son el aumento lineal en cuanto a la intensidad de señal ponderadas en imágenes T2, como así también la presencia de fragmentos osteocondrales y la epífisis subyacentes o la presencia de quistes. Así podemos ver en todas estas secuencias, las primeras tres ponderadas en un plano de adquisición sagital, ponderadas en T2, donde podemos ver justamente las lesiones osteocondrales a nivel capitelar, como lo marca las flechas rojas, mientras que a veces suelen asociarse a la presencia de lesiones osteocondrales a nivel de la cabeza radial. Así también podemos observar en el plano de adquisición coronal, en secuencias T2 fase espineco, donde justamente podemos verlo desde otro plano, la presencia de la lesión osteocondral, donde siempre vamos a ir a buscarla, ¿sí? Mientras que también puede estar asociada a la presencia, la lesión osteocondral y la lesión osteocondral del capítulo, ¿sí? Y de la cabeza del radio. En estas imágenes lo que observamos en un 3D fase espineco, ¿sí? Con densidad protónica, lo que vemos es precisamente en un plano de adquisición sagital las lesiones osteocondrales a nivel capitelar de tipo estables, ¿sí? Asociadas a su vez con la presencia del ligamento anular totalmente desplazado en su segmento superior por encima de lo que es la cabeza del el radio, ¿sí? Mientras que a nivel de, en una imagen de un corte, en un plano de adquisición sagital, lo que nos trata de mostrar justamente la flecha blanca es la lesión osteocondral a nivel del capítulo de tipo inestable con una alta intensidad de señal en la interfaz del fragmento osteocondral y de la epífisis adyacente. En cuanto a las apofisitis del epicóndilo medial, o también conocidos como lesión del codo del beisbolista, es una lesión de estrés crónica a nivel de la fisis epicondilar medial, que se produce por una tracción repetitiva en la apófisis del tendón flexor común, como así también del ligamento colateral medial. ¿Sí? Es una situación de estrés en valgo y que ocurre principalmente durante el lanzamiento repetitivo. ¿Sí? Las fisis suele ser ancha cuando supera los 3 milímetros y presenta una intensidad de señal que es mucho más alta de lo habitual. Suele estar asociado a la presencia de edema de médula ósea y normalmente el tamaño de las apófisis suelen ser mayores que las de la contralateral. Esto también puede producirse en lesiones importantes a nivel del codo en ausencia de derrame articulares en los niños, los cuales debe ser un signo de alarma. En este caso lo que observamos es un paciente de 12 años, lanzador de béisbol, perteneciente a un estudio de resonancia magnética con un plano de adquisición coronal ponderado en T2, donde podemos ver la avulsión del periósteo, de la apófisis del epicóndilo medial, en su sitio de inserción del complejo ligamento colateral medial anterior, asociado a su vez a la presencia de edema de médula ósea, como por supuesto
el derrame periarticular. A su vez también podemos observarlo, lo mismo en un plano de adquisición sagital, bajo las mismas técnicas, ¿sí? El desprendimiento o la abulsión del periósteo de la apófisis del epicóndilo, como así también la presencia del edema óseo. En cuanto a las neuropatías del codo, son los nervios cubital, mediano y radial los que pueden llegar a presentar compromiso a través del mecanismo de compresión. Se utilizan 8 criterios diferenciales para poder evaluar dichos nervios. Hablamos del tamaño, la intensidad de señal, el patrón fascicular, el curso o trayecto, la continuidad, la grasa perineural, como así también el realce material de contraste y la asociación de afecciones musculares. El tamaño estará en relación principalmente con el agrandamiento del nervio focal o difuso, mientras que la intensidad de la señal suelen ser de mayor intensidad en señales ponderadas en T2, como así también en el STIR. Y en cuanto a los músculos, lo que debemos buscar es la identificación del músculo involucrado que pueda ayudar a identificar el sitio exacto de la lesión a nivel nervioso. Los hallazgos que podemos encontrar serán las denervaciones agudas o crónicas. En el caso de aguda o subaguda, estaremos en presencia de la asociación del edema muscular representado con un aumento de la intensidad de señales en imágenes ponderadas en T2, mientras que cuando la denervación ya es de tipo crónica, es la infiltración grasa muscular y la atrofia los hallazgos que estarán asociados a la presencia del aumento de la intensidad del nervio. Así podemos observar justamente en una neuropatía cubital con un plano de adquisición axial, donde podemos ver precisamente el nervio cubital totalmente agrandado e hiperintenso a nivel del túnel cubital, ¿sí? Con la sospecha de una denervación subaguda del músculo flexor cubital del carpo. Acá podemos verlo mucho mejor lo que es la asociación en el caso de ser hiperagudo, como habíamos dicho, lo que es el aumento de la intensidad de la señal. Mientras que en una neuropatía cubital, ya estamos hablando de una presencia de una denervación de tipo crónica, donde podemos observar justamente el comportamiento del músculo flexor cubital del carpo con áreas de infiltración, ¿sí? Marcados acá con una flecha blanca, mientras que podemos observar el aumento de la señal del nervio. Esto nos hablaría justamente de que es una neuritis cubital de tipo crónica. En cuanto a la neuropatía ulnar, las causas siempre suelen ser el traumatismo directo, suelen provocar engrosamientos a nivel del retináculo y la presencia de los músculos anconios y las masas tumorales, o como así también ganglionares, suelen ser los principales involucrados en este mecanismo, ¿sí? La ausencia del retináculo con luxación anterior, ese también puede ser uno de los hallazgos, y la epicondilitis medial y el pinzamiento posteromedial pueden ser también causa de neuropatía a nivel de la ulna. Acá podemos observarlo en lo que es una paciente femenina de 45 años, donde concurre a la consulta por presentar dolor, debilidad muscular y parestesias después de una caída sobre su mano de manera extendida. ¿Sí? Así podemos observarlo en un plano de adquisición sagital de una imagen ponderada en T2, en lo cual podemos ver la avulsión aguda a nivel posterior del ligamento colateral medial, ¿sí? Asociado a la vez a un desgarro cuyo espesor se ve casi en su totalidad del tendón flexor común. En esta plana de adquisición axial, en PD-FATSAT, lo que podemos observar precisamente es el efecto de masa y áreas de subluxación secundarias a lo que es la presencia del nervio, como podemos verlo, y por supuesto la incongruencia cúbito-humeral con áreas de derrame articular. Acá podemos observarlo con mucho más definición. Otro de los mecanismos o hallazgos que podemos observar que nos va a hacer sospechar de una neuropatía ulnar es el agrandamiento de hiperintensidad del nervio cubital propiamente dicho, como podemos observarlo
en este plano de adquisición axial, donde podemos también observar el edema de tejidos blandos que suele estar asociado a dicho mecanismo. ¿Sí? Siempre las primeras causas suelen ser los traumatismos. ¿Sí? En cuanto al plano de adquisición axial, en PD-FATSAT lo que podemos observar justamente son las áreas de impeachment posteromedial, donde podemos observar no solamente la presencia de edema de médula ósea, sino también el área del desgarro del haz posterior del ligamento colateral medial, la presencia, por supuesto, de la neuritis con el cambio de su señal a hiperintensidades, y lo que es la presencia de los osteofitos del lado cubital, marcada acá con las flechas en azul. Siguiendo aquí también en un plano de adquisición axial, lo que podemos ver justamente la compresión del músculo anconio, donde se ve el aplanamiento, como ves la disposición, aplanamiento longitudinal del nervio cubital, lo que muestra justamente la flecha blanca es el plano de referencia que es el músculo anconio. Otro ejemplo que podemos encontrar también en cuanto a la compresión, como lo habíamos dicho, no solamente son traumáticas, sino también los efectos de masa, en este caso la presencia de un schwannoma del nervio cubital, como podemos observarlo en imágenes ponderadas en T2 en un plano de adquisición coronal, marcado aquí con la flecha, como así también la presencia de dicha imagen en un plano de adquisición axial en PD-FATSAT con faz de Spineco. Mientras que en las imágenes ponderadas en T2 coronal podemos observar justamente las áreas aquí, la presencia de quistes a nivel de quistes ganglionares, los cuales provocan la compresión del nervio cubital, como podemos observarlo en sus diferentes segmentos, ¿no? Y aquí en un plano de adquisición de las mismas lesiones, como vemos el hallazgo y la compresión de dicho nervio con la presencia de la imagen quística. En cuanto a las patologías de la neuropatía radial, el síndrome del túnel radial suele manifestarse como un dolor sin debilidad muscular, se produce por una compresión dinámica y de movimientos rotatorios repetitivos del antebrazo. Es lo que termina provocando un síndrome del nervio interóseo posterior, que lo cual se la define como una neuropatía de tipo motora, siendo los posibles sitios de compresión entre las cabezas, las cabezas superficiales y profundas de los músculos supinadores, la cápsula de la articulación radiocapitelar, como así también las bandas fibrosas anteriores a la articulación y los bordes tendinosos del músculo extensor radial corto del carpo, la correa de Henry y la arcada de Froese. Así también puede estar causado por traumatismos o posterior a cirugías, y los hallazgos que incluyen normalmente son lesiones ocupantes de espacios y la presencia de bursitis bicipito radial. En este caso, lo que podemos observar en el plano de adquisición sagital, la imagen ponderada en T2, la presencia de un ganglión, marcado aquí con la imagen blanca, como podemos verlo justamente, y la compresión de la rama profunda del nervio radial. En una misma, en el mismo estudio, perteneciente al mismo paciente, en un plano de adquisición axial, en PD-FATSAT lo que podemos observar justamente es cómo queda totalmente comprimido la rama del nervio profundo por la presencia de dicho quiste. En este caso lo que podemos observar en un plano de adquisición axial, en PD-FATSAT lo que vemos es el área de engrosamiento del borde libre del músculo extensor radial, corto del carpo, y lo que provoca justamente la neuritis por aplastamiento de la rama profunda del nervio radial. Sí, asociado a su vez a la presencia de edema por la denervación subaguda del músculo extensor de los dedos. ¿Sí? Podemos observarlo. Y en este caso, la afección de la arcada de Froese, en un estudio de una imagen de un plano de adquisición axial, ponderada en T1, donde podemos ver la presencia del engrosamiento del borde próximo al fibroso de la cabeza superficial del músculo supinador y la rama profunda del nervio que se encuentra comprimida.
En cuanto a la neuropatía del nervio mediano, pueden ser como presentación lo que se denomina el síndrome del pronador. Se da por una compresión del nervio mediano entre la cabeza, el músculo pronador redondo y el arco fibroso del margen proximal de los músculos flexores superficiales de los dedos, y que ocurre en pacientes con ocupaciones que requieren pronación o supinación repetitiva. ¿Sí? Las causas potenciales suelen ser compresión de dicho nervio, están relacionadas a la presencia de masa, músculos accesorios como el músculo de Gangster y el ligamento de Struthers, como así también la presencia de la apófisis supracondilia. Y las áreas a evaluar en resonancia magnética son la del pronador redondo, el flexor radial del carpo, palmar largo y la denervación del flexor superficial de los dedos. Así podemos observar en un síndrome del pronador donde podemos ver un estudio de resonancia magnética en un plano de adquisición axial, PD-FAT-SAT, con técnica de FAT-Spineco, en los cuales nos presenta la presencia de un edema por denervación subaguda de los músculos pronador redondo y eh, el flexor superficial de los dedos. Así podemos también ver en un plano de adquisición sagital y axial, en imágenes ponderadas en PDF-FS, lo que podemos eh, poner de manifiesto la presencia de un sarcoma sinovial que va a tender a provocar un efecto compresivo, efecto de masa justamente sobre lo que es el nervio mediano adyacente. Aquí en un plano de adquisición sagital como en el axial podemos verlo de la manera en la cual queda comprimido el mismo. En cuanto a las entidades patológicas del tendón del bíceps, suelen ser los lanzamientos repetitivos o actividades que ocurren por encima de la cabeza o de la flexión forzada del codo. Suele ocurrir en pacientes jugadores de fútbol, levantadores de pesas, físico-culturistas y los pacientes que han recibido también terapia de esteroides de tipo anabólicos también. Suelen ocurrir próximos a la inserción de la tuberosidad radial, y los hallazgos que normalmente se suelen encontrar son las tendinosis, es decir, cambios en las intensidades de la señal intermedias ponderadas en T1 y T2, como así también engrosamientos o incluso adelgazamiento de dicho segmento. En este caso, lo que podemos observar, una tendinosis en un plano de adquisición axial, en PDF-FS lo que podemos ver es un engrosamiento y alteración intrínseca de la intensidad a nivel intrasustancia del tendón distal del bíceps, ¿sí? Asociado a su vez la presencia del líquido de la bursa bicípito radial. En este caso, el mismo ejemplo para un plano de adquisición coronal en un T2, donde podemos observar justamente la presencia del cambio de intensidad a nivel del tendón distal del bíceps. En este caso, lo que podemos observar son los parámetros de hallazgos que se deben de tener en cuenta, y al momento de realizar el estudio se debe considerar la posición que se denomina de codo flexionado, hombro abducido y el antebrazo supinado, ¿sí? Principalmente cuando tenemos sospecha del tendón del bíceps, el cual debemos de tener en cuenta esta posición justamente porque el mismo se encuentra cubierto por un paratenón extrasinovial y que se encuentra separado de la tuberosidad radial por la bolsa bicipitoparietal. Y es esta técnica justamente, el posicionamiento del paciente, la que va a permitir tener una mejor adquisición para poder liberar al mismo. Los cambios de intensidad en la señal sensibles a fluidos dentro del tendón, podemos ver la discontinuidad del mismo. En este caso, justamente así lo demuestra la presencia de imágenes en PD-FAT-SAT con técnicas de FAT-Spineco, en este caso imágenes ponderadas, en planos de adquisiciones axiales, donde podemos ver justamente las áreas de tendinosis distal del bíceps asociado a la presencia de desgarro de espesor parcial, como así también lo marcan los asteriscos, ¿sí? El líquido a nivel de la bolsa bicipito radial, o sea, la presencia de una bursitis asociada.
En la técnica FABS, como habíamos visto, lo que nos permite justamente es tener la posibilidad de cómo cambia el calibre del tendón distal del bíceps y se asocia a la vez la presencia del líquido en la bursa. Así también lo podemos ver en la técnica FABS, ¿sí? La presencia de cómo se manifiesta el desgarro de espesor parcial del mismo asociado al edema peritendinoso. Otras patologías que pueden afectar a lo que es la lesión del tendón del bíceps, en este caso, un caso clínico de una paciente de 50 años femenino que presenta dicha rotura después de levantar una camilla pesada. ¿Sí? Lo que podemos observar precisamente es el área de retracción proximal del tendón del bíceps totalmente roto, asociado a la presencia de hemorragia a nivel de partes blandas. Podemos observarlo no solamente en este plano de adquisición sagital de imágenes ponderadas en T2, sino también en los planos de adquisición axial en PDFATSAT. Podemos ver las mismas lesiones y, por sobre todo, la presencia de la hemorragia a nivel de tejidos blandos. Mientras que, asociado también a la misma, podemos ver en los planos de adquisición axial, en las imágenes C y D, la presencia del desgarro de la tuberosidad radial con el área de hemorragia. En cuanto a las lesiones del tendón del tríceps, suelen ser muy poco frecuentes, ya que a menudo están causadas por caídas sobre una mano en hiperextensión. Suelen ocurrir cercanas a las inserciones del olecranon y pueden asociarse a fracturas de cabeza radial, fractura del capitellum, rotura del ligamento colateral cubital. Una fractura por estrés del olecranon suele ser asociado principalmente al predominio del dolor durante una fase de aceleración del lanzamiento en algunos deportistas. Los hallazgos suelen ser, aparte de la tendinosis, también podemos encontrar los desgarros del tendón del tríceps, que pueden ser parciales o completos, y que casi siempre implican a la inserción lateral del borde de la cabeza del radio. Así, un ejemplo de un plano de adquisición sagital de una imagen ponderada en T2, donde podemos ver justamente el área que muestra a nivel de tendinosis del tríceps, marcados aquí con las flechas en negro, ¿sí? La presencia de un entesofito, marcada justamente con esta punta de la flecha, ¿sí? Y a su vez asociada la bursitis del olecranon. Ya en un plano en un mismo plano, lo que podemos observar también en una imagen ponderada de T2 es el desgarro del espesor parcial del tríceps asociado a la presencia de edema de partes blandas. En este ejemplo podemos ver ya cómo ha provocado la retracción proximal del tendón del tríceps roto, y la imagen en D lo que nos muestra es la presencia de una fractura por estrés aguda a nivel del olecranon, las áreas de edema óseo a nivel de la médula ósea y por supuesto la presencia de la bursitis del olecranon. En cuanto a la bursitis del olecranon, el sitio más común de las bursitis es justamente en este espacio, ¿sí? Suele estar asociado a tendinopatías o rupturas del tríceps, que suelen ser los más comunes como hallazgos, y las causas sistemáticas son las de mayor importancia en los pacientes mayores. Existe también una afección que puede estar asociada al 20% de los casos con los procesos de infecciones, las cuales se destacan mejor en las imágenes con contraste. En este caso, lo que podemos observar en un paciente que presenta en un estudio de imagen de resonancia, imágenes de plano de adquisición sagital, lo que podemos observar es la presencia de bursitis de tipo infecciosa, ¿sí? Con acúmulo irregular de líquido dentro de la bolsa del olecranon, como así también los cambios infiltrativos de grasa periadyacente. La imagen en B, ponderada en T2, FATSAT, lo que podemos observar justamente
es la bursitis de tipo infecciosa, ¿sí? Mostrando a su vez la presencia del foco de edema de la médula ósea asociado a un proceso de osteomielitis. En un plano de adquisición sagital, ponderado entre dos fases Pineco, lo que podemos observar justamente es una bursitis postraumática con la presencia de líquido en la bolsa del olecranon, marcado acá, delimitado por las flechas. ¿Sí? Hay que también tener en cuenta, en este caso, por ejemplo, lo que es la presencia de una masa con los cambios de intensidad de señal del líquido predominantemente posterior al olecranon, y es importante justamente tener en cuenta las áreas de erosión ósea, como lo muestra aquí la flecha. Ya para finalizar, las artritis reumatoideas, lo que podemos observar que se ve afectado con mayor frecuencia son los procesos erosivos, los cuales van a comenzar casi siempre en la articulación radiohumeral. Es la hipertrofia sinovial la que puede causar el atrapamiento a nivel neural, y es la presencia de quistes óseos la que va a producir eh, la presencia de estos mismos lejos de lo que son las áreas de carga propiamente dichas. Mientras que en las técnicas del realce, con contraste a base de gadolinio, es lo que nos va a mostrar el grado de hipertrofia sinovial, como así también monitoreo para el tratamiento que vaya recibiendo el paciente. Así podemos observar en un plano de adquisición sagital, ponderadas en PDFS, lo que nos va a mostrar justamente el área de engrosamiento sinovial o la presencia del panus, marcado aquí con las puntas de flechas, con la presencia de áreas de erosiones, que puede también observarse en este plano de adquisición axial, ¿sí? Marcados justamente asociado a la presencia de edema de médula ósea y las áreas de erosiones propiamente dichas, como así también el edema, el derrame periarticular asociado. En cuanto a las osteomielitis y artritis sépticas, es el olecranon el sitio más común de procesos infecciosos a nivel del codo, siendo más frecuente en los niños, y es más probable que la osteomielitis se deba más que nada a una diseminación hematógena aguda, mientras que en los adultos suelen ser consecuencias de un traumatismo local o por una bursitis séptica a nivel del olecranon. Así lo demuestra este paciente de 60 años que consulta por tetrada de Celso a nivel del codo derecho, y podemos observar en imágenes ponderadas en planos de adquisiciones axiales, ponderadas en T1 con contraste paramagnético, la presencia justamente del edema de la médula ósea, como podemos verlo en las imágenes A, B y D, a su vez también la presencia de una úlcera cutánea con un tracto sinusal revestido por tejido de granulación, que puede observarse justamente en este segmento, ¿sí? Y el absceso óseo, que podemos observarlos en estas imágenes inferiores. A su vez también la presencia de una sinovitis difusa, como lo podemos ver tanto en las imágenes A como en las imágenes C. En conclusión, el codo nos muestra que es una articulación bastante compleja y que puede verse afectada por el sobreuso, los traumatismos agudos, los procesos artríticos inflamatorios, la presencia de tumores o infecciones. Es el conocimiento anatómico y la biomecánica de esta estructura lo que nos va a permitir necesariamente poder interpretar correctamente los hallazgos patológicos, y las obtenciones radiográficas suelen ser esenciales en el estudio inicial, como así también las imágenes transversales que pueden ser útiles para la evaluación adicional según la afección patológica que esté en sospecha. Y serán la resonancia magnética convencional y la artrografía por resonancia las modalidades de imágenes de elección para el estudio. Aquí abajo les repito el link por si les interesa. Muchas gracias.